Este taller tercero consiste en la evaluación o ciertos tips que se les puede facilitar con respecto a la evaluación en entornos virtuales. Vean pues, el hecho de que nosotros sepamos, pues, cada uno de nosotros como docentes somos digamos, los maestros o los especialistas de cada curso que nosotros impartimos. Ahora bien, nosotros hemos estado acostumbrados a realizar pruebas objetivas a través de un test. Hemos estado acostumbrados a hacer una exposición oral durante la clase. Hemos estado acostumbrados a hacer evaluaciones cortas de respuesta abierta a través de papel. Entonces, eso acá no les recomiendo. El semestre pasado, muchos de nosotros, pues tal vez utilizamos documentos, el mismo formato de un examen, ¿verdad? Donde teníamos el encabezado, la primera serie, responda por favor con lo que usted considere correcto y no manchar el test. Y varios de nosotros, ¿qué fue lo que hicimos? Fue de que le mandamos el documento en PDF al estudiante, el estudiante descargaba ese documento, contestaba en cierto horario ese examen, lo escaneaba, lo montaba y listo. Y después nosotros veníamos y calificábamos uno por uno. Dudo yo que si manejábamos 50 estudiantes, 70, 80, 100 estudiantes que se manejan en el CUNSUR, que en un día calificáramos esos exámenes. Es muy difícil poder realizarlo. Entonces, eso, por favor, como sugerencia personal, como sugerencia también que se les da por parte de la administración, por parte de sus coordinadores, es que se trabaje de forma virtual. Número uno, no nos vamos a saturar nosotros de papeles, no nos vamos a saturar nosotros de tanto documento en PDF en nuestras bandejas de entrada o en la plataforma. Entonces, como recomendación, cuando trabajamos exámenes, pues hagámoslos en la plataforma. Entonces, eso es lo más recomendable. Hoy vamos a hablar un poquito de eso. Afortunadamente, la semana pasada nos hablaron pues de cómo hacer exámenes en línea. Entonces, aprovechemos esas herramientas, ¿verdad? Entonces, esa es la intención y vamos a hablar un poquito, por ejemplo, del tema de las rúbricas. Afortunadamente, en esta plataforma, aunque sea un poco básica, pues le podemos sacar bastante provecho a Moodle. Podemos hacer exámenes, digamos, con respuesta múltiple. Podemos hacer una tarea, por ejemplo, un proyecto en la cual suba un documento y ese va a ser evaluado a través de una rúbrica. Una rúbrica posiblemente con unos 4 aspectos, con una ponderación de 5, 4, 3, 2, 1, por ejemplo, ¿verdad? A través de una escala de Likert, donde 5 es perfecto, 4 es bueno, 3 es regular, 2 malo y 1 no cumplió, por ejemplo, ¿verdad? Eso lo podemos nosotros elaborar fácilmente. Yo les aseguro que en unos 10 minutos, a lo sumo unos 15 minutos, elaboramos la rúbrica en la plataforma y automáticamente ya cuando nosotros calificamos, vamos a hacer ese ejemplo, lo vamos a ver hoy. Solamente les estoy diciendo el panorama, ¿verdad? Ya cada tarea se puede ir calificando. No es necesario, digamos, colocarle un valor, solamente se selecciona y automáticamente nos tira el valor de nota final de esa tarea. Y se usa el mismo modelo para todas las tareas de todos los estudiantes. Si son 50 tareas, se usa el mismo modelo, entonces es bien fácil. Entonces esas son de las ventajas que podemos irle sacando provecho a la plataforma. Entonces, de eso vamos a hablar el día de hoy. Entonces, esto, como les repito, es parte de las capacitaciones docentes que se tenían organizadas por parte de la administración de la doctora Lilia Mendizábal y pues a través de su servidor. Entonces, esa es la intención. Y pues yo considero que son cuestiones básicas, considero que son cuestiones prácticas que a muchos de nosotros conocemos y pues, y si no, pues nos estamos refrescando, ¿verdad? Muy bien. ¿Qué vamos a hablar del día de hoy? En la noche de hoy vamos a hablar un poco de la importancia de la evaluación, de una forma transversal también las características de la evaluación que implica
la evaluación, ¿verdad? ¿Qué cuestiones puntuales debemos de considerar al momento de evaluar? ¿Cómo podemos evaluar? Y vamos a hablar también, por ejemplo, del hecho de los instrumentos o técnicas que hemos estado habitualmente acostumbrados a utilizar en un ambiente presencial comparado a los instrumentos o técnicas que podemos utilizar en ambiente virtual. Lo que pasa es de que no podemos seguir utilizando las mismas estrategias. Va a ir cambiando por el hecho que no estamos en presencialidad con ellos. Estamos solamente a través de un monitor. ¿Cómo podemos también, cuáles son las respuestas en la evaluación? ¿Qué tipo de respuestas? Espero que el día de hoy estén presentes por acá algunos médicos, porque nos van a ayudar con algunas ideas, con un ejemplo que ahora pongo por acá. ¿Y por qué es eso? Porque a veces las respuestas en un test, como nosotros consideramos, a veces queremos que el estudiante también piense. Y eso pues no debe de ser así, ¿verdad? Tenemos que ser bastante objetivos con el hecho pues de ser bastante perceptivos que el estudiante va a responder de acuerdo a su forma de pensar, no precisamente como nosotros pensamos. Entonces, hay que tener mucho cuidado al momento de poder elaborar esas respuestas. Muy bien, entonces, y también vamos a hablar de esas herramientas de evaluación en el ambiente virtual. Bueno, entonces, ¿qué es lo que se desea realizar o qué se desea alcanzar realmente en este ambiente virtual? Número uno, lo que nosotros deberíamos de desear alcanzar es que identificar las características principales de la evaluación del estudiante para su implementación en el proceso de ejecución educativa. Entonces, primero debemos de saber cuáles son esas variables principales en el proceso de evaluación. Recordémonos que no todos los estudiantes responden a las mismas condiciones. Ok, nosotros tenemos 3 años, 5 años, 10 años de impartir el mismo curso en el CUNSUR o en otro lugar. Pero no es recomendable seguir utilizando el mismo cuadernito, la misma agenda, donde tenemos nosotros todas nuestras clases, y con eso vamos a seguir trabajando año con año consecutivamente. No debería ser así. Ok, sí lo podemos utilizar como una base, pero eso debemos de irlo actualizando. Aparte el hecho de que cada grupo de estudiantes es diferente. Ahí miren ustedes, hay grupos que son chispudos, hay grupos que son bien avispas, hay grupos que son un poquito más lentos, van caminando un poco más despacio. No podemos evaluarlos de la misma manera. Entonces hay que tener mucha percepción en ese momento. Entonces, por eso es bien importante cuando nosotros arrancamos nuestro curso hacer una prueba diagnóstica, ¿verdad? Que se analice también la importancia de la evaluación en todo el proceso de formación. Veamos, la evaluación no solamente debemos de aplicarla en el proceso de los exámenes parciales. La evaluación debe ser constante y implícitamente de una forma sin que el estudiante sepa, debe de estarse evaluando a través de un juego, a través de un Padlet, a través, por ejemplo, de un Mentimeter, no sé, un crucigrama. Sí, debemos tener primero la pericia nosotros como docentes de qué herramientas podemos utilizar en este ambiente virtual. Obviamente, pues nos están pagando un salario y pues debemos de cumplir con esa labor. Nuestra labor principal es que el estudiante comprenda los contenidos de los cursos. ¿Cómo lo vamos a realizar? Pues esa es la cuestión. Por esa razón es que nosotros somos facilitadores de información, facilitadores de conocimiento. Aquí el hecho de impartir una clase no significa de que solamente va a ser el docente el que va a transmitir ese conocimiento, sino que también tiene que ser un proceso en doble vía, un proceso de digamos, coevaluación, un proceso de heteroevaluación, ¿verdad? Entonces tenemos que aplicar todas esas técnicas, esa pericia, pues, que conozcamos. También es de considerar, pues, que no todos nosotros somos maestros de profesión, y debido a eso también, aprovechando, pues les deseo un feliz día al maestro. No todos pues tenemos esa profesión, digamos, de origen. No todos somos licenciados en pedagogía.
En mi caso, pues yo soy perito en mercadotecnia, nada que ver con lo que yo doy. Soy ingeniero y, o sea, okay, tengo una maestría en cuestiones de educación, pero no de profesión como una licenciatura. Entonces nos vamos haciendo docentes poco a poco en el camino, ¿verdad? Entonces, bien importante eso. Que integremos también herramientas, ¿verdad?, a la práctica educativa, herramientas virtuales, herramientas tecnológicas que favorezcan una evaluación objetiva y dinámica. Miren ustedes, realmente acá nosotros tenemos que ser el ente que vayamos orientando al estudiante. Fíjense que supuestamente el estudiante, bueno, oscila entre los 17 a los 25 años de edad en promedio. Yo sé que tal vez en carreras, por ejemplo, en derecho, hay personas mucho más maduras, pero en términos generales andan como entre 17 a los 25 años de edad. Son obviamente mucho más jóvenes que nosotros. Supuestamente ellos deberían de manejar mejor la tecnología que nosotros, pero fíjense que no. Ellos son muy duchos, son muy buenos en Facebook, en Twitter, en Instagram. Sí, ellos son muy buenos en eso, pero eso pues no nos sirve a nosotros como herramientas educativas. Tal vez sí, por ejemplo, un Facebook, utilizar grupos, se pueden hacer grupos a través de Messenger, pero herramientas virtuales pues ellos no las conocen. Somos nosotros que tenemos que conocerlas y hoy vamos a hablar de algunas de ellas, así como lo hablamos la semana antepasada, y pues ya queda en ustedes, ¿verdad?, qué herramientas van a utilizar. Recordándonos pues de que la Universidad de San Carlos nos da la libertad de, o sea, hay libertad de cátedra, ¿verdad? Aquí no nos están imponiendo nada, pero sí debemos responsablemente utilizar la plataforma. ¿Qué herramientas vamos a utilizar? Pues queda en ustedes, ¿verdad? Entonces es bien importante eso, integrar cada herramienta que nosotros sepamos manejar para poder favorecer una evaluación objetiva y que esa evaluación pues sea bastante dinámica. Entonces, como lo que sí les recomiendo es que rompamos ese paradigma de que la evaluación no tiene que seguir siendo la misma como lo hemos trabajado en un ambiente presencial. En un ambiente sincrónico o asincrónico, las evaluaciones tienen que ser distintas, porque en modalidad virtual no estamos en contacto con el estudiante. Entonces, en un examen, muy bien, en ambiente presencial, mire, licenciado, fíjese que yo tengo duda con esta pregunta, ¿qué es lo que quiere decir usted acá? Va uno rápido y responde, pero acá no. Entonces las instrucciones tienen que ser bien claras, eso es bien importante. Tal vez es algo muy lógico, pero debemos de explicarles claramente qué significa cada cosa, ¿verdad? Muy bien. Entonces, eso es bien importante. Entonces, bienvenido, ingeniero José Schlag. Gracias, feliz día del maestro a todos los que se están integrando y muchas bendiciones, ¿verdad? Entonces, en el proceso, realmente muchas universidades o muchas casas de estudio toman o están adquiriendo o han adquirido desde hace muchos años el paradigma pedagógico ignaciano. Tal vez es un poquito diferente al tema de cómo ha trabajado la Universidad de San Carlos el tema de la pedagogía, pero realmente de una forma implícita nosotros lo hacemos y no es malo, digamos, este paradigma. ¿Qué es lo que habla este paradigma? Que nosotros pues realmente deberíamos de enseñar, o lo hacemos, nosotros lo hacemos realmente, ¿verdad? Enseñar a ser. Alguien que me quiera opinar, qué significa eso de que nosotros enseñamos a ser. Alguien que quiera habilitar su micrófono, por favor. Que comente qué es lo que entendemos por enseñar a ser. Eso es lo que nos dice este paradigma pedagógico ignaciano. Enseñar a ser. ¿Alguien que quiera comentarme? ¿Que nos quiera comentar? Habemos 45 en la sesión. A ver, alguien que me quiera comentar. Así es. ¿Alguien más que quiera comentar? Gracias, Eric. ¿Alguien más? Enseñar a ser. ¿Qué es lo que significa eso? Enseñar a ser. A ver.
Buenas noches. Ujú, ujú. Sí, es correcto, licenciada, así es, y principalmente en el área de pedagogía, ¿verdad? Bueno, en todas las carreras, ¿verdad? Enseñar a ser, propiamente nosotros estamos formando humanos, estamos formando personas, no estamos trabajando con máquinas. Entonces, va más orientado a eso, va más orientado a la parte humana. ¿Escucho? Buenas noches. Perfecto, como personas, ¿verdad? Que el conocimiento adquirido lo apliquen, pero de una forma práctica, ¿verdad? De acuerdo a las necesidades de cada uno de ellos, ¿verdad? Enseñar a pensar, pues eso ya lo entendemos todos, enseñar a pensar es que tengan un pensamiento crítico todos. No, como decía la licenciada, que no sean memorísticos, sí ayuda, miren, realmente ayuda mucho que el estudiante memorice. Y no, realmente una de las partes del conocimiento que para que el estudiante aprenda un contenido es el memorizar. Y el memorizar implica también mucho el practicar bastante o repasar bastante un contenido. Por eso es bien recomendado también de que cuando nosotros estemos trabajando nuestros contenidos, terminamos una unidad, la cerramos, seguimos con otra unidad, eso es lo que habitualmente hacemos. La concluimos, seguimos con la siguiente unidad. No, esto tiene que ser un proceso transversal. Que la unidad 1 la volvamos a aplicar o a refrescar un poco en la unidad 3 o en la unidad 4. Que la unidad 2 la volvamos a aplicar también o refrescar en la unidad 5. ¿Por qué es eso? Porque tenemos que ir refrescando el conocimiento, ¿verdad? ¿Por qué? Porque el estudiante también aprende bastante a través de la repetición, a través de la memorización de ciertos contenidos. Y con eso les va a ayudar a que ellos piensen de una mejor manera. Y también enseñar a aprender, pero más que enseñar a aprender, primero debemos nosotros a, a aprender a desaprender. ¿Qué significa eso de desaprender? ¿Alguien que me quiera compartir alguna idea? Eso de desaprender, ¿qué significará? De lo que yo les estoy comentando. Sí, cambiar paradigmas, ¿verdad? Como decía por ahí también la magistra Dorita, así es, que lo que nosotros estábamos habitualmente acostumbrados a trabajar, posiblemente no sea la mejor forma. Entonces tenemos que aprender también a olvidar o a desechar esos paradigmas que nosotros creíamos lo mejor. Entonces, primero, ser susceptibles nosotros que podemos mejorar, cambiando. Y eso va, pues tal vez posiblemente a los que tengan más de 20 años de ser docentes, no por el hecho de que tengan 20 años, con todo el perdón que se merecen, con todo el respeto que se merecen, porque muchos docentes de los que están por aquí presentes me dieron clases a mí, pues también debemos de irnos ajustando a ciertos cambios. Entonces, pero tenemos que ser susceptibles a eso, ¿verdad? Eso significa también enseñar a aprender. Bueno, entonces, aquí está, en la parte de abajo les dejo un enlace que los lleva hacia un documento de una página del internet que habla sobre la pedagogía ignaciana. Pero fíjense que yo rescaté de ese documento algo bien importante. Nos habla de los pasos de ese paradigma. Posiblemente de una forma implícita, una forma transversal, podamos aplicar este paradigma en este ambiente virtual. Número uno, tomar en cuenta, otra vez ya lo aplicamos, ¿verdad? Tomar en cuenta el contexto, ¿verdad? No todos los estudiantes tienen las mismas oportunidades, no todos tienen acceso al internet, eso ya lo sabemos, ¿verdad? Entonces, no debemos de ser tan drásticos con eso y castigarlos que por el hecho de que la tarea la dejé para tal día y que no me la carguen después de ese día, pues no va a tener sus puntos, o algo peor, que el examen estaba pronosticado para las 6 de la tarde en una forma virtual y el estudiante por no tener recurso económico y no pagar su tarjeta de 5 o 10 quetzales, no se pudo meter y por esa razón perdió la clase y posiblemente fue uno de los mejores estudiantes del salón. Entonces, tomar en cuenta ese contexto, ¿verdad?
Promover también actividades de enseñanza y formación, pero con variedad metodológica, lo que he subrayado, variedad metodológica. También consideremos qué herramientas son las más adecuadas o cuáles son las que vamos a manejar nosotros, ¿verdad? Pero no nos casemos con una en particular, vayamos variando un poco, ¿verdad? Y que también el estudiante se sienta cómodo utilizándolas. ¿Para qué? Para transformar esas experiencias en aprendizaje digamos, movido. También suscita una implicación reflexiva del alumno, de modo que pueda considerar la importancia y el significado humano de lo que está estudiando. Entonces, como decía por ahí una compañera, ¿verdad? Pues estamos trabajando con personas y algo bien puntual es que tenemos que retroalimentar al estudiante en dónde está fallando. No por el hecho de que en el primer bimestre o la primera unidad evaluemos a los estudiantes y todos sacaron en promedio sacó la clase 50 puntos. ¿Verdad? Entregamos los exámenes parciales, sus notas. Bueno, señores, empezamos la unidad 2. Qué lamento que hayan perdido. Les recomiendo estudiar. No, debemos de hacer un proceso de reflexión. ¿Por qué perdieron? Posiblemente había una pregunta que uno mismo como docente se equivocó y no la pudo interpretar bien. O posiblemente hubo un tema que no quedó bien claro o les costó más a ellos. Entonces es bien importante tomarnos un momento para reflexionar en dónde estaban fallando los estudiantes, ¿verdad? Número 4, impulsar cambios profundos en los alumnos para que lleven a cabo opciones interiores y acciones exteriores y puedan ser competentes. Estamos formando profesionales, futuros profesionales con pensamiento crítico, ¿verdad? A eso nos referimos con que sean ellos competentes. Pongámosles casos, se nos va a prestar bastante la plataforma que le subamos un video, no los acumulemos. Hoy me dio risa, muchos estudiantes subían ahí, feliz día del maestro, pero no sé cómo decían ahí te mando este PDF, decían, creo yo, algo así decían sus chistes, ¿verdad? No muy recuerdo, pero hablan pues de que a veces muchos docentes tenemos la costumbre, posiblemente, ¿verdad?, de saturarlos de PDFs, así como ellos hablan, ¿verdad? Pero el estudiante a veces es más visual, es más de colores, es más de un video, por ejemplo, ¿verdad? Realizar una evaluación integral de todos los aspectos implicados en el proceso de aprendizaje. Entonces, la evaluación integral pues significa pues de que no solamente por el hecho de que yo manejo, por ejemplo, en el área de matemática, en la unidad 1, digamos, vimos álgebra y vimos un poquito de funciones y un poquito de límites, y por el hecho de que yo solamente manejo límites, no significa de que solo eso lo voy a evaluar al estudiante y dejo por un lado álgebra, ¿verdad?, o casos de factorización o por ejemplo, no, es cierto, manejamos nosotros ciertas áreas, digamos, un poco de mejor manera, ciertos contenidos de los cursos, pero no por ese hecho vamos a dejar de evaluar ciertos contenidos que tal vez sí son bien importantes en la clase, ¿verdad? Entonces tienen que ser una evaluación integral también. Bueno, estas imágenes, miren, ¿qué ha implicado la palabra evaluar? Alguien que me quiera comentar esta primer imagen que aparece del lado izquierdo. ¿Qué es lo que observamos ahí, en esa imagen? En esta imagen de aquí del lado izquierdo. ¿Qué es lo que observamos acá? ¿Alguien que me quiera comentar? Podría ser pensamientos en blanco. Pensamientos en blanco, muy bien, ajá, está bien. Alguien que es una maestra, ¿verdad? Es una maestra y hay 4 niños. Estamos hablando de que estamos queriendo forzar, ¿verdad?, que el estudiante aprenda de la misma manera. ¿Alguien más que quiera comentar? Que active su micrófono. Buenas noches, licenciada, sí, escuchamos. Buenas noches. Lo que yo realizo de esta imagen es una maestra que está evaluando y quiere que sus alumnos correspondan literalmente a lo que ella quiere. En este caso, se puede decir una educación tradicionalista. Correcto. No tiene muy claro el concepto de evaluar en el medio pedagógico, que hace referencia a evaluar los conocimientos, a valorar los contenidos, los procesos educativos. Sí. Lo ha establecido.
Ok, perfecto, gracias licenciada. Y como dice también la licenciada ahorita, pretender igualar, ¿verdad?, lo que piensan todos, encuadrarlos en un mismo modo, ¿no? Y no es eso, pues, el hecho de que queramos que todo el grupo piense igual. Posiblemente podamos interpretar el hecho de que no piensen como uno. Está bien, perfecto. Pero a veces queremos de que todo el grupo piense igual. Y no, cada estudiante piensa diferente. Entonces debemos de tener digamos, esa idea, pues, al momento de evaluar, porque podemos cometer errores. Posiblemente lo que ellos están respondiendo sí es correcto, pero de una forma diferente. Bien, fíjense que ahorita pensando en eso, me recuerdo de cuando yo estaba recibiendo el curso de Matemática 1, si no estoy mal, de allá por el año 2001, hace algunos añitos. Y un problema de matemática, me recuerdo que la docente lo puso, pues, pero era, supuestamente ella pensaba que se podía desarrollar solamente con una función trigonométrica. Pues yo lo hice con otra función trigonométrica y me salió el resultado y ella me lo puso malo, a pesar de que el resultado estaba correcto. Otra cosa hubiera sido que en las instrucciones hubiera dicho, bueno, resolverlo con tal función, con la función de seno, o las funciones trigonométricas de seno, o las funciones de coseno, por ejemplo. A ver si ella lo hubiera puesto, la docente lo hubiera puesto. Pero en ese caso no fue así. Entonces dejó a libertad y ese caso a mí me sacó mala la nota. Y a pesar de que estaba bueno el resultado. Entonces, no encuadrar al estudiante, como dice la licenciada ahorita también, que el estudiante piense como nosotros, como docentes. Entonces, no es eso. Entonces, eso es trabajarlo de una forma tradicional. Entonces, es algo muy lineal. Acá tenemos que ajustar nuestros contenidos o el proceso de evaluación a un proceso crítico. En ese caso, como lo dice por acá la imagen, el proceso es espiralado, dice, ¿verdad? Es una construcción permanente. Les voy a compartir este videíto. Voy a parar la presentación acá. Les voy a compartir este enlace y nos vamos a tomar el tiempo de verlo, por favor. Cada uno, por favor, que se los estoy compartiendo en el chat, el enlace. El videíto tarda aproximadamente como unos 4 minutos. Veámoslo, por favor. Voy a apagar mi monitor, el video. Y al terminar el video, por favor, regresamos y lo comentamos. Veamos el video, por favor. El link lo acabo de compartir en el chat. Ok. Solamente le dan un clic. Por favor, entren al chat que está al lado derecho. Y entran al link, por favor. Vemos el video que tarda más o menos como 4 minutos. Y regresamos para acá a comentarlo. Y apagan sus micrófonos, por favor. What is 3 plus 4?
Check your answer here.
Sí, lo escucho. Se le escucha, buenas noches. Es parte de la evaluación. Ya empezó otra vez. Es que él lo apagó. El sonido, conéctese. Conéctese con el mismo enlace, conéctese. Bueno, Es en el mismo link, ingrese, ¿Qué tipo de procesador tiene su compu, ingeniero? eso significa que está en constante, porque está activado. ¿Quién?
Ingeniero. Sí, ingeniero. Buenas noches a todos. Edward Santos. Licenciado Edward Santos. Mucho gusto. Sí, hay que tomar tal vez dos cuestiones importantes que es en cuanto a la materia de cada carrera a estudiar y esta parte que estamos aprendiendo todos en cuanto a la tecnología, que para los alumnos o sea, es algo complicado. Igual nosotros, ¿verdad? Estamos aprendiendo. Como ellos están aprendiendo, nosotros también, pero es importante, por ejemplo, cada uno tiene su materia. Por ejemplo, nosotros abogados, claro que sabemos de cuestiones técnicas y computadoras y demás, pero no como un comunicador social, por ejemplo, ¿verdad? Solo para que se tome en cuenta esa parte, ¿verdad? Que son dos, digamos, para mí son dos disciplinas diferentes y todos tenemos que aprender, en este caso, comunicación y tecnología, ¿verdad? Buenas noches, solo como comentario.
Sí,
El orden es el importante. Primero porque la sístole es contracción y la diástole es relajación del músculo. Entonces, la respuesta correcta tendría que ser sístole y diástole porque el ciclo cardíaco empieza con contracción y después relajación. ¿Verdad? Entonces, porque ahí la pregunta es cuál es la fase del ciclo y si es una fase, tiene un inicio y tiene un final. Entonces debe de ser primero la sístole y después la diástole. O sea que la respuesta correcta es sístole y diástole. No puede ser diástole y sístole porque es una fase de un ciclo y el ciclo tiene un inicio y tiene un final. Entonces sí está incorrecta la respuesta de diástole y sístole. Ingeniero, ingeniero, ingeniero Tonino. Sí es pues así, pero para mí la pregunta también no está bien concreta, porque ahí dice cuáles son las fases, pero también tendría que pedirle al estudiante que les dijeran el orden que son, ¿verdad? ¿Cuáles son y en qué orden las fases del ciclo cardíaco? Esa es una cuestión que da problema en estas evaluaciones. ¿Cómo el docente redacta una pregunta? Porque si Pero para no... el docente tiene claro el concepto, pero el alumno tiene que recibir una pregunta clara para que le esté pidiendo, porque si lo pone al revés también son las dos fases, porque la pregunta no le dice que lo ponga en orden, solo le pregunta cuáles son las dos fases del ciclo. Vaya, Alvin, pero es un ciclo cardíaco. El ciclo cardíaco tiene un inicio y un final. Yo te estoy Tiene diciendo que lo que ser... está dando en la realidad de la evaluación. bueno, o sea, sí, ¿Ya? por supuesto, que un estudiante venga y ponga en desorden, uno Esa tiene es la que cosa, pero remitirlo tiene el concepto de cuáles son las dos fases. Por Eso eso sí, estas pero tendría que herramientas de poner el evaluación inicio y el permiten que final. uno ponga el diferente orden, incluso cuando lo escriben con faltas de ortografía, lo Ya, eliminen si uno no pues, considera es eso. que eso es como porque nosotros digamos, ¿qué es primero? ¿Aprender a caminar o aprender a correr? Entonces, primero tienes que aprender a caminar para poder aprender a correr, y antes de eso, pues, estás gateando. Entonces, Exacto, pero estamos hablando de alguien considerar ya el nivel tiene de la razón desarrollo del alumno. en la respuesta. ¿Ya? Si nosotros Estamos solamente hablando de hacemos considerar el cuáles son nivel las de dos desarrollo fases del del alumno. ciclo cardíaco, No pretendamos que el alumno sepa lo que nosotros sabemos, porque eso está en aprendizaje. bueno, si nos damos cuenta, perdón, ingeniero, si nos damos cuenta con las clases que hemos aprendido ahorita, digamos, que tenemos que ser un poco abiertos y en ese sentido, tal vez, ahí sí, tal vez tiene razón Alvin en redactar la pregunta. Pero eso, si nosotros lo pensamos acá, podríamos decir que estamos actuando de una forma tradicionalista, como usted había dicho anteriormente. Pero si nosotros tenemos un criterio más amplio, de decir, bueno, está bien la respuesta diástole y sístole. Para mí, no está bien, porque dicen ahí el ciclo principio y fin. Pero bueno, es cuestión de criterio de cada docente también, ¿va?
Ingeniero Ronald, buenas noches. Yo ahí haciendo mi opinión, fíjese que en la cuestión de las preguntas, la función del coordinador de carrera, uno les entrega los exámenes, es con la idea de que ellos revisen si las preguntas, por ejemplo, están bien redactadas y si están de acuerdo a los contenidos. Entonces pienso que va a depender mucho del coordinador, si el examen es revisado o no, ¿verdad? Porque uno también puede cometer errores por descuidos o por otro tipo de índole. Gracias.
Michelle, vamos, ¿qué pasó? Exacto, no lo tengo, ya lo agregué abajo. ¿A quién? Exacto, ya la borré y aún lo agregué abajo. Exacto, sí. Eso lo iba a verificar mañana.
Feliz noche, compañero.